Buen día. Hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el picor en la garganta y tos seca, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre, y escríbame a mi correo hcoral@hotmail.com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables, en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89 60 66 3 y el mismo con el 5. El celular 315 55 95 632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288 2130. Y el celular 099 72 43 641. Y hablando del picor de garganta y tos seca, diría que la tos y la picazón son dos síntomas más evidentes de que algo fuera de lo normal está pasando en nuestra garganta. Suele ser la consecuencia más frecuente de la irritación de la laringe o la faringe, o los procesos alérgicos o asma. Aunque nos resulte molesta, digamos, realmente es un mecanismo de defensa que nuestro organismo para protegernos del sistema respiratorio, ya que al toser limpiamos las vías aéreas de agentes extraños. Y hay unos signos y síntomas del picor de garganta y tos seca, que puede sentir la necesidad de toser a menudo, toser sin expulsar mucosidad, puede haber irritación, cosquilleo, resequedad en la garganta, tos que suena seca, pecho despejado, dificultad para conciliar el sueño por las noches y cansancio. Para los queridos colegas que lo están escuchando en los diferentes 229 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para el picor de la garganta y tos seca son Arsenicum album, Corallium rubrum, Dolichos prunens, Drosera, Rustosicodendron, Tuberculinum y Laringe. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que muchos pacientes podrían necesitar, lo que podría ser, por ejemplo, la fórmula picazón general K, o la fórmula alergias K, o la fórmula laringofaringitis K, o la fórmula gripe, o la fórmula resfriado, o la fórmula tos crónica, o la fórmula tos tuber, o la fórmula antibiótico oxidulo, el máximo antibiótico de la homeopatía, y la fórmula infecciones bacterianas y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas.
y haga sus consultas online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral@hotmail.com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga, y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos sus órganos, a todos sus tejidos, a su garganta, en sí desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, regenerando y dándole vida a todas sus células. Inclusive rejuvenece y embellece la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos, y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada, y al afiliarlo le damos un código, y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas del picor de garganta y tos seca, que puede ser por infección de vías respiratorias, por irritación repetida, por humo de tabaco, por agentes contaminantes, por exposición al polvo, por reacciones alérgicas, por enfermedad de flujo gástrico, por aire muy seco, o por uso de ciertos medicamentos, o por deshidratación. Y hay unas pruebas y exámenes que debe hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él verá si le manda hacer una broncoscopia, o radiografías, o tomografía torácica, o aspirometría, o una exploración visual de los pulmones, entre otros. Y estando en el internet, usted pone amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.